Con las buenas tardes, estamos aquí en Con Todo y Pensini, en vivo y directo desde la Florida, de los estudios de Globovisión. Así que les damos un gran saludo, les ofrezco siempre su vasito de agua, que estén hidratados y que estén muy bien. Y bueno, quiero decirles antes de empezar una de las notas de Globovisión en primera página. Venezuela entregó nota de protesta al encargado de negocios de los Estados Unidos del país, el viceministro para América Latina, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, y su entrega de la misiva diplomática en el Salón Héroes Sociales de Casa Amarilla en Caracas. Tenemos otras noticias, vamos a empezar ya con nuestro primer invitado de hoy. Para mí es un placer tener a Gerardo Blay, abogado constitucionalista y exalcalde de Baruta y tremendo parlamentario. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Encantado de estar por primera vez este año aquí en tu programa. Tú sabes que ahorita me preguntan, ¿cómo estás? Y tú dices, ¿comparado a qué? Entonces, bueno, yo digo de salud bien. Bueno, salud bien, vamos para adelante. El resto... Mira, hago la nota de parlamentario porque tú fuiste un excelente parlamentario antes que te tocara hacer tus periodos de alcalde de Baruta, uno queriendo y otro no queriendo tanto, pero lo hiciste y terminaste. Ahorita vamos a empezar con esta pregunta. Tú ahorita no estás en partido, estás completamente libre. Totalmente, no estoy militando en ningún partido desde hace más de un año y medio. Ni cargo político. Y no tengo ningún cargo, ni estoy aspirando a ningún cargo. Entonces te da mucho más libertad de hablar, ¿crees tú? Sí, bueno, y de tratar de ayudar, creo que es lo más importante. Más que caerle a palo a nadie. Muy bien. Y de agarrar un bate cuando la gente no está de acuerdo con lo que uno opina. Yo creo que después de 18 años en política he aprendido a ser mucho más tolerante con las ideas ajenas y he aprendido que hay que respetarlas y hay que discutir ideas contra ideas y no caerle a palo a la gente. Gerardo, eso es una posición muy importante en este momento en el país, porque es muy fácil criticar la posición de cada uno, de dónde tiene la plata, qué hace. Lo hemos visto en el canal, ha habido críticas y otras personas que han sido más de este estilo de tolerancia de lo que tiene que llevar adelante el país. Ha sido muy difícil para todos los dirigentes de los partidos principales de llevar adelante todo lo que está saliendo en Venezuela. No es fácil porque nadie tiene las armas, están en manos de las Fuerzas Armadas, están en manos la dirección política de una negociación que se trató de dar dentro de todo el marco democrático. Yo quería primero tu opinión sobre lo que pasó ahí en esa mesa de negociación y si vale la pena siempre seguir negociando. Mira, la negociación en política siempre existe. Yo recuerdo mucho, y lo he dicho en varios foros o algunos sitios donde me han invitado, las negociaciones, por ejemplo, cuando ETA estaba lanzando bombas en el País Vasco, y hay un documental que está lo va a hacer la cuña en Netflix, que creo que recomiendo muchísimo que la gente vea, y el líder de Batasuna, que era el brazo político, el partido político de ETA, que era el brazo armado, que ponía las bombas, que hacía todos esos atentados horribles y que tenía a España conmocionada, estaba negociando con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español del País Vasco, encerrados los dos en una casa en una montaña. Y incluso cuando estaban a punto de firmar, unos días antes de firmar ese acuerdo de pacificación de la ETA y la entrada de todo ese proceso hacia la democracia y hacia volverse demócratas y participar activamente en los procesos, lanzaron los ataques más feroces que pudieron lanzar. Y cuando le preguntaban a la gente que, bueno, si tú estás a punto de firmar el acuerdo de paz de ETA, ¿por qué estás lanzando estos ataques tan feroces? Y respondía, para que la gente aprecie el acuerdo de paz que estamos firmando, ¿no? Wow. Es complicado, es duro lo que estoy diciendo, pero es un hecho real de la historia española. La negociación política siempre tiene que existir. Lamentablemente, cuando una parte no negocia con sinceridad, las negociaciones se abortan y se terminan allí y tendrá que empezarse otro tipo de negociación. Pero lo que pasó en Dominicana, hasta lo que yo tengo entendido, hasta lo que he hablado con algunos dirigentes políticos que estuvieron muy cerca del proceso de negociaciones, lo que me han contado, lo que me pidieron alguna opinión, en mi humilde opinión creo que fue producto de un gobierno que no estaba dispuesto a ceder en nada, porque quiere amarrarse al poder por amarrarse al poder por sí mismo. Claro, pero ¿cómo se presenta en una mesa de negociación? Hay facilitadores, hay personas de todas partes del mundo importantes y con valores. Pero si tú haces la película, ves que en México se retira, después Chile ya no iba, porque estaban viendo la falta de seriedad de parte del gobierno
en la posibilidad de llegar a un acuerdo, ¿no?, real. Los ha traído muy fuertes y amenaza con traerlos más, porque vamos entonces a presenciar un proceso que yo no lo llamo elecciones, este proceso convocado para el 22 de abril, que prácticamente es un plebiscito donde la mayoría de la oposición organizada del país no va a participar porque no se consiguieron unas condiciones mínimas para poder participar, que no son otras condiciones que las que están en la Constitución y en las leyes venezolanas. Nadie está pidiendo una cosa distinta. Yo soy un participacionista ferviente. No en balde, cuando vinieron las elecciones de gobernadores, incluyendo a Henry Falcón, que se lanzó para la reelección en Lara, en la mesa de la unidad, los partidos unánimemente me pidieron que fuese el jefe de campaña de ese proceso, un mes antes del proceso electoral. Yo le dije, no hay tiempo de organizar una campaña nacional, paraguas para todos, etcétera, no hay recursos, todas las cosas, y además tenemos unas condiciones muy complicadas para ir a este proceso. Pero es que el día de la elección hicieron tantas cosas como mover los centros, la gente las ponían a correr de un centro a otro, atacar a la gente que estaba esperando para moverse a otro centro de votación porque el suyo se lo habían mudado, etcétera, con bandas armadas, y de tantas cosas que sucedieron, testigos que no podían reportar, testigos comprados, falta de testigos, y yo quiero saber quienes se están anotando a esto, con esta ola de no participación que está ahorita montada y con no condiciones electorales, lo primero que tiene que tener es una gran maquinaria electoral, y esa maquinaria electoral no es otra cosa. Dicen maquinaria electoral, pero maquinaria electoral son seres humanos, testigos que están allí. Entonces yo, que soy un participacionista, defensor de la participación, creo que esta vez, después de lo de Dominicana, hicieron lo correcto aquellos partidos que han dicho que no van a ir a este proceso electoral, porque no es un proceso electoral. Lo primero en democracia es que hayan elecciones libres, que tú puedas elegir, no solamente ir a votar. No votar, es elegir. Votar es un acto mecánico. Elegir es que el voto se traduzca en una elección, y aquí no estamos en posibilidades de garantizar que ese voto se va a traducir en una elección. Hay dos actos que reclamaron, por ejemplo, y los dos han estado en el programa recientemente. Ayer tuvimos a Andrés Velázquez, que reclamaba con sus partidas, que dijeron, mira, esto es realmente, pusieron unas partidas firmadas por una gente que no era y sustituyeron las otras. El otro de estos Olivares, que es más grave, porque él acusa que hubo una movilización electrónica, digital, de votantes de Caracas a Vargas, y él pierde por 3.000 votos cuando él estaba ganando por 4.000 votos. Y eso es muy grave, y eso es una de las cosas que está pidiendo esta mesa que se representó en República Dominicana. Por lo menos se pudo hacer esa denuncia, porque si no hubiera habido esa mesa no hubiéramos sabido. Aún más, el CNE recibió impugnaciones de Andrés Velázquez con pruebas en mano. Recibió impugnaciones con un expediente gigantesco de Carlos Ocariz sobre las elecciones en el estado Miranda, y no ha habido ningún pronunciamiento. Mientras que cuando la cosa es denunciada por el gobierno, elecciones 2015, Asamblea Nacional, o los diputados, Amazonas, diputados, inmediatamente en diciembre, de vacaciones la sala electoral, se habilitó y suspendió la juramentación de los diputados de Amazonas. Pero con otro caso, al revés no. En cambio, cuando la impugnación la presenta la oposición, entonces no hay ningún tipo de decisión. Y hay algo peor, Gerardo, porque los fraudes se cometen, no se prueban. Pero cuando el que comete el fraude lo dice, por ejemplo, en Smartmatic, en Londres, el dueño de Smartmatic, él dijo que había por lo menos 1 millón, pero un voto fraudulento ya es un acto fraudulento cuando se nombró la Asamblea Nacional Constituyente. Nadie ha explicado ni ha dado una explicación de parte de la autoridad electoral de esa denuncia, que hasta ese momento era su órgano, que fue la elección de la constituyente, como bien dice, que era su órgano, bueno, técnico, asesor, su empresa contratada en todos los procesos, el mejor proceso del mundo. Me voy más atrás, incluso, Pedro. Capriles impugnó la elección presidencial usando las vías jurídicas que tiene la legislación venezolana, cuando proclamaron a Maduro presidente de la República. El Tribunal Supremo de Justicia no admitió el recurso, ni siquiera entró a conocer el recurso a ver si las razones de fondo que estaba alegando con todo el acervo probatorio estaba correcto o no. No lo admitió, simplemente lo declaró inadmisible.
y se tuvo que ir afuera, a las instancias internacionales que tardan mucho. Entonces, la diferencia de la aplicación de justicia en Venezuela, y sobre todo de justicia electoral, es brutal. Por lo tanto, cuando te dicen, vengan que yo les doy todas las condiciones, tú no eres el que tienes que darla para empezar. Tú eres un candidato, presidente de la República Maduro. Las condiciones en un país normal las tiene que dar, si se cumpliera nuestra Constitución, un poder autónomo que se llama Consejo Nacional Electoral. Entonces él pone la fecha, él dice cuándo es, cuáles son las condiciones que acepta o no acepta. ¿Está aprobada la independencia del Poder Judicial, del Poder Electoral? ¿O está aprobada la dependencia del Poder Judicial a lo que diga Maduro? Tenemos que ir a una pausa, Gerardo, pero esto es un punto muy importante porque si hay dudas y no se ve legítimo, y hay distintos países que han tratado de colaborar para restaurar el proceso democrático en Venezuela, que quiero que me hables de eso también, del hilo constitucional, están tratando de ayudar. Y aquí se ve que, bueno, pueden postergar estas elecciones de abril. Ya dijeron, no vamos a la Asamblea Nacional a las elecciones.